Juan capítulo 6, versículos 16 al 21. Y esta es la segunda parte de la serie que estamos haciendo de la exposición de Juan capítulo 6. La semana pasada o la primera parte de la prédica, nosotros nos enfocamos en la alimentación de los 5,000. Y es ahí donde nosotros vimos cómo la multitud se sació físicamente con los panes y los peces. También vimos que, como decía el versículo 2 del capítulo 6, que la multitud seguía a Jesús, pero no era cualquier multitud, sino que era una gran multitud. Y la razón por la cual le seguían, el versículo lo dice que porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Entonces, la razón por la cual estas personas seguían a Jesús eran por sus intereses superficiales y egoístas, porque solamente estaban interesados en el milagro del momento, estaban interesados en lo que era para ellos, estaban interesados en lo que saciaba su ser a nivel físico. O sea, era un interés extremadamente superficial y egoísta, y buscaban a Jesús por lo que nosotros vimos en esa enseñanza, por los milagros temporales y no por las palabras eternas. Nosotros vamos a ver la semana que viene que Cristo es el pan de vida, y eso es lo que Él viene a traer. Él viene a traer vida a aquellos que estaban muertos. Todos nosotros nacemos espiritualmente muertos, y no es hasta que tenemos vida espiritual a través de Jesús que podemos tener una relación con Él. Y ese era el interés de Jesús, de que cada persona tuviera una relación con Él, o sea, reconciliar a lo que se había perdido con el Padre. Ahora bien, hoy lo que vamos a ver es que Juan, que es el escritor de esta carta o de este evangelio, nos lleva de las orillas de Galilea, porque ellos estaban en el mar de Galilea, hacia el centro del mar. Vamos a ver uno de los milagros más poderosos e impactantes de toda la Biblia en este día. Y es aquí en donde en el medio del mar ocurre algo extremadamente interesante. Y sabemos que hay una tormenta que se levanta, porque lo vemos cuando leemos el pasaje que lo vamos a leer ahora. Y vamos a leer el versículo 16 al 21, que dice así. Dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Iban de Galilea hacia Capernaum. ¿Okay? Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Nosotros sabemos que en el versículo 15 dice que Jesús se fue a retirarse al monte solo, y por eso Jesús no había venido a ellos. Jesús estaba apartado. Versículo 18. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vinieron a Jesús y vieron a Jesús, que andaba aquí viene lo más impactante, que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él le dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Un milagro instantáneo, mis hermanos. Lo más interesante que vemos aquí cuando estamos estudiando esta narrativa del capítulo 6 es lo siguiente. Muchas personas piensan que los primeros 15 versículos del capítulo 6 solamente se enfocan en el milagro de la alimentación de los 5,000 y que tiene que tratar con el compartir, cuando no es así. Los primeros 15 versículos tienen que tratar con el milagro de creación en el momento de Jesús, dando que apunta a su deidad, o sea, quién es Él, que Él es Dios, y sobre todo de que la gente estaba buscando a Jesús solamente por los milagros temporales y no por quién es Él. Y cuando hacemos un contraste en esto, y lo que estamos viendo en el versículo 16 al 21, es que hay una diferencia entre lo que es un falso discípulo y un discípulo verdadero. Y es eso lo que estamos viendo. Una diferencia entre lo que es un falso discípulo y un discípulo verdadero. Un falso discípulo de Cristo es aquel que solamente busca a Cristo por lo que Él quiere, por lo que ellos quieren, por sus beneficios egoístas. That's it. Señor, yo solamente voy a ti para que tú me des lo que yo necesito. Yo no voy a ti para escuchar aquello que tú quieres decir. Porque no querían. Al final nosotros vemos que ellos querían hacer a Jesús un rey.
Pero un rey para que satisfaque, o something, to satisfy, to satisfy lo que es para ellos. Que ellos querían el pan, los peces, querían ser liberados de los romanos. Ellos solamente querían un rey para ellos, pero no querían lo que el rey ofrecía. ¿Y qué es lo que ofrece el rey? Vida eterna. Pero esas palabras que ofrece Jesús, nadie quiere bregar con eso porque nadie quiere cargar su cruz, mis hermanos. Nadie quiere negar su propia vida. Nadie quiere decirle no a sus deseos egoístas. Nadie quiere decirle no al pecado. Todo el mundo quiere vivir su vida como es y tener a Jesús solamente en la periferia cuando lo necesitan. Y era eso lo que estaba pasando. Y eso es un discípulo falso. Pero ahora nosotros vemos lo que es un verdadero discípulo. Nosotros vimos también que en el versículo 1 al 15 Jesús estaba probando a los discípulos para ver si ellos habían aprendido todo aquello que el Señor le había expuesto, le había hablado, le había enseñado y que ellos también fueron testigos de él. Por ejemplo, cuando estaban hablando de que no despide esta multitud, hay que darle de comer. Felipe decía, ¿de dónde vamos a sacar comida si no hay nada aquí? En vez, lo que Felipe debió de decir, Señor, yo no sé dónde hay comida, mas en tu nombre, por lo que yo he visto, yo sé que algo tú puedes hacer. Pero ellos, una vez más, tomando un paso hacia atrás, se olvidaron de lo que Jesús puede hacer, aunque ellos han sido testigos oculares de eso, y se agarraron en su propia fuerza, en su propia naturaleza, y en su forma de ver las cosas, que es una vista terrenal. Y nosotros hacemos eso también. Ponte a pensar cuántas veces Dios ha abierto puertas en tu vida, cuántas veces Dios te ha rescatado en tu vida, cuántas veces Dios ha hecho un milagro en tu vida. Y aún así, cuando pasan cosas, nosotros solamente nos agarramos de nosotros mismos o fuentes externas que no tienen que ver con Dios, porque pensamos de que quizás en el momento Dios quizás no puede intervenir, solamente nosotros. Eso pasa con nosotros. Para ser un discípulo que esté fundado en la palabra de Dios, un discípulo que crezca con Cristo, debemos de recordar que Dios es hacedor de milagros. Él puede hacer lo que Él solamente puede hacer. Él sí es soberano. Todo lo que Él hace se lleva a cabo su voluntad. Pero siempre recuerda esto, mis hermanos. Si Dios lo hizo antes, Él puede hacerlo después. Si Dios te rescató de algo en tu vida pasada, Él puede hacerlo una vez más. Si Dios te sanó, Él puede volver a sanar. Amén. Dios puede repetir aquello que Él hizo, porque Él no es limitado por nada ni por nadie. Él es Dios. Entonces, cuando nosotros vemos en la narrativa que estamos estudiando hoy, del versículo 16 al 21, los primeros tres versículos que voy a ver, el 16, 17 y 18. En estos versículos nosotros vemos la oscuridad del mundo sin Cristo. ¿Por qué es eso lo que pasa? Dice el versículo 15, que nosotros lo vimos en la primera parte de la exposición, pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él para hacerle rey, un rey que solamente supla sus necesidades, volvió a retirarse al monte solo. O sea, Cristo se retiró y quedó una multitud sin Cristo. Y una persona sin Cristo, un mundo sin Cristo, es un mundo oscuro, es un mundo desordenado, es un mundo sin esperanza y sobre todo sin paz. Nosotros lo vemos porque dice, al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Y aquí viene, y ya era oscuro, ¿y qué? Y Jesús no estaba con ellos o no había venido a ellos. Pero ¿qué pasa cuando no hay un Cristo en nuestro corazón? ¿Qué pasa cuando no hay Cristo en un mundo? Bueno, hay caos, mis hermanos, no hay paz. Dice ahí que se levantó el mar con un gran viento que soplaba. Esto está pasando físicamente, actualmente delante de ellos, pero eso también pasa dentro de nosotros, en nuestro corazón, cuando hay un Cristo, cuando un Cristo no está presente, perdón. Es lo mismo cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 1 en adelante, cuando dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero aquí viene, pero la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Es lo mismo. Dios no creó en el principio, pero estamos nosotros desordenados y vacíos. Estamos nosotros vacíos por dentro. ¿Ok?
Y es la misma escena que nosotros estamos viendo aquí en Génesis 1 y también en Juan capítulo 16 al 18. Un mundo oscuro, un mundo sin paz, un mundo con caos, porque es un mundo en el cual Cristo no está presente. Cuando nosotros seguimos leyendo el pasaje de Génesis capítulo 1, que es un espejo directo, nosotros vemos que está desordenado y vacía, pero ahí las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, mis hermanos. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cada persona que nace así. Nace con un corazón en tinieblas, un corazón desorganizado, un corazón vacío, un corazón sin paz. Porque es un corazón que no tiene el Espíritu Santo, es un corazón que no ha sido regenerado. Todos nosotros cargamos con ese peso en nuestro corazón y en nuestros hombros. Y no hay nada que tú y yo podamos hacer para resolver el caos interno espiritual que hay, al menos que Cristo sea el que venga y le ponga orden. Porque decía el versículo 2 de Génesis capítulo 1, y el Espíritu de Dios se movía por la faz del abismo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La palabra, dijo, es Cristo. Cristo habla porque Él es la palabra de vida. No es hasta que Cristo habla tu vida, en tu corazón, en tu alma, y te dice que haya luz en ti, tú eres perdonado por tus pecados, tú has sido justificado, tú has nacido de nuevo en mí, por mí, que nosotros podemos entonces cobrar vida espiritual y tener luz en nuestra alma. Mis hermanos, la tormenta y la oscuridad representan perfectamente el estado del corazón no regenerado y el estado del mundo antes de que la luz viniera a nosotros. Cuando nosotros buscamos a Cristo, solo por los panes, solo por los peces, solo por los beneficios materiales o por la sanidad temporal, terminamos exactamente como los discípulos en este versículo. ¿Y cómo terminaron ellos? Remando desesperadamente en la oscuridad de nuestras propias fuerzas, atrapados en el caos de un mundo roto. ¿Por qué? Porque no había un Cristo en su barca. Y como no había un Cristo en su barca, todo era tiniebla. De la misma forma que cuando no hay un Cristo en nuestro corazón, todo es tiniebla. Pero me encanta porque la historia no termina ahí, mis hermanos. Nosotros vemos que hay una confrontación que viene, pero esta confrontación es interesante. Vamos a leer los versículos 19 al 20. Dice los versículos 19 al 20 lo siguiente. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, o sea que le estaban metiendo fuerza, remando, bien, ya avanzado una cantidad de kilómetros o millas. Pero el problema es que, uno dice, habían remado bastante, pero están remando, pero no están llegando a ningún lado. Están remando, se quedan ahí. Están remando como 25 o 30 estadios. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo, mas él le dijo, yo soy, no temáis. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento, y esto es interesante, porque esto habla de la deidad de Dios, Dios siendo el creador sobre el caos y caminando sobre ella. En el Antiguo Testamento solamente Yahweh, o sea Jehová, tenía el poder para caminar sobre las olas del mar. Eso se encuentra en Job capítulo 9 versículo 8 y en el Salmo 77 versículo 19, en donde da evidencia de que Él tiene el poder sobre las aguas. Dios tiene el poder sobre las aguas porque Él fue que la creó. ¿Ok? Y mientras la multitud se quedaba en la playa y hablando y viendo a Jesús en Galilea, a las orillas, porque era la playa de Galilea, ¿verdad? Del mar, y veían a Jesús actuando y creando, ¿ok? Y dando milagros y dando señales. Ellos solamente veían a Jesús como una simple panadería flotante, mis hermanos. Solamente lo veían a Él como alguien que producía lo que ellos necesitaban. Y mientras que esa multitud en la playa veía a Jesús de esa forma, Jesús camina sobre el mar embravecido para demostrar que Él no es solamente un hacedor de milagros, mis hermanos. Él no es solamente alguien que hace milagros.
Él es Dios que tiene la autoridad absoluta sobre la creación eterna. Ese es Dios. Parte de como hablamos en la primera parte, Juan vino a demostrar de que Jesús es Dios y él quiso hacer eso en este evangelio. Ese es el propósito de Juan escribir este evangelio. Y todo lo que hace Jesús apunta a esa deidad, apunta a que Él es Dios. Todo lo que Él hace apunta a que Él es Dios. Y esto es una de ellas. Todo judío sabía de que el único que tiene la autoridad sobre el mar y sobre las aguas es Jehová Dios. Porque ellos leían Job, ellos leían los Salmos, ellos saben esa historia. Y cuando ven que Jesús está caminando sobre las aguas y que tiene autoridad sobre las aguas, apunta a que, oye, este no es cualquier persona. Este tiene autoridad sobre la creación entera. Oye, entonces estamos viendo a los discípulos y a todo el mundo viendo los milagros que hace Jesús, creando de la nada panes y peces. También estamos viendo que Jesús está caminando sobre las aguas. Debe de haber como una alerta y dice, oye, pero este hombre es completamente diferente. Él es completamente diferente. Amén. Y una vez más, esto me lleva a Génesis capítulo 1. Porque así como en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo o de las aguas, aquí nosotros vemos a Cristo, el Verbo encarnado, caminando sobre el caos, mis hermanos. Y no es esto, quiero que escuchen esto. Él no está, Jesús en ningún momento está luchando contra la tormenta, mis hermanos. Él no está luchando contra el viento, Él no está luchando sobre las olas, Él no está luchando sobre el mar, Él no está luchando contra los factores. No, al contrario, Él está pisoteando estas cosas. O sea que cuando tú le oras a Dios para que el Señor venga y trate con tu situación, Él no va a luchar contra tu situación, sino que Él va a pisotear tu situación. Dios camina por encima de cualquier circunstancia que se presente, porque Él es Dios. De la misma forma, cuando Él viene a nuestro corazón y Él lo ordena, por eso es que hay una lucha constante entre lo que yo quiero hacer y lo que el Espíritu de Dios quiere que yo lleve a cabo. Pero Dios no está luchando contra tu voluntad. Él no tiene que luchar contra tu voluntad. Nunca lo hará. Él pisotea nuestra voluntad pecaminosa. Eso sí lo hace. Y Él lo hace para moldear nuestro corazón, para que refleje quién es Él. Amén. Y gloria a Dios que Él nos da esa habilidad para no solamente adorarlo a Él y seguirlo a Él, pero también para nosotros ir echando al lado esa vida pecaminosa. Y miren lo más interesante. Cuando Dios viene a nosotros y el poder de la palabra, Él dice, sea la luz en ti. O sea, hay orden en tu corazón, hay paz. Hay algo que se llama una gracia irresistible que no podemos contenerla. Hay algo que dice, Señor, sí, ven, te recibo, te recibo, te recibo, te recibo. Tú no puedes contener, tú no puedes dialogar cuando Dios te dice algo porque es su palabra. La misma palabra que sostiene al universo, la misma palabra que creó el universo, es la misma palabra que te sostiene a ti y que te transforma a ti. Y tú no puedes contenerlo. Y es ahí cuando nosotros vemos las palabras eternas en el versículo 20. Cuando los discípulos se aterrizan, que ven que es un fantasma, Jesús le dice simplemente una cosa. No se asusten, no temáis, pero antes de él decir no temas, él dice el gran yo soy. Yo soy. En el griego original, lo que está haciendo aquí Jesús es que él utiliza las palabras sagradas, ego eimi, me fobetis, que quiere decir que es el mismo nombre que Jehová Dios utilizó con Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando él le dijo a Moisés, yo soy. ¿Qué está pasando en ese momento con Moisés y la zarza ardiente? Dios está teniendo un diálogo con Moisés. Él le dice, necesito que tú vayas a mi pueblo en Egipto, lo liberes para que ellos vayan y me reciban y me adoren en el desierto. Y entonces Moisés le dice a Dios, entonces, cuando ellos me pregunten, ¿quieres que me manda? ¿Qué yo diré? Dile a ellos que el gran yo soy, o sea, yo soy, es el que te envía.
Mi hermano, en el hecho de que Jesús diga eso a los discípulos, eso le abrió a ellos la mente y el corazón por otro lado. A mí, yo me imagino de qué forma. Porque para el judío, Moisés está aquí arriba. Está aquí arriba. Y el hecho de que vean a Jesús caminar sobre las aguas, que tiene autoridad sobre las aguas, que no está luchando contra el viento, sino que está pisoteando el caos. Y luego diga, no temáis, yo soy. Eso debió a ellos ponerlo en awe. Como que, wow. Es la misma forma, mis hermanos, cuando Cristo viene a nosotros. Y Él dice, no temas, soy yo. Yo soy. Yo soy el que te restauro. Yo soy el que te sano. Yo soy el que te justifico. Yo soy el que te doy paz. Yo soy el que te doy amor. Yo soy tu Padre. Es Él. Así que, mis hermanos, Jesús no viene a cumplir nuestros caprichos terrenales, a ser el rey que nosotros queremos que Él sea, sino que Él viene, Él viene a confrontar nuestro miedo revelado. Él viene a confrontar aquel miedo que está dentro de nosotros. Él viene a confrontar a esas cosas que nos dan temor. Y Él lo hace revelando su deidad. Él viene a confrontar nuestro miedo revelando nuestra deidad. Y Él nos dice a nosotros, no temáis, soy yo. Todos nosotros tenemos temores, mis hermanos. Todos nosotros. Y uno de los grandes temores que tiene la humanidad es el temor a la muerte. Ese es el temor a la muerte. Es uno de los pesos más grandes que está en el corazón de las personas. Nadie quiere morir. Nadie quiere morir. Pero aquellos que tienen su seguridad en Cristo Jesús, aquellos que entienden la vida eterna y entienden que es mejor pasar una eternidad con Él antes de pasar una eternidad en un mundo caído, las cosas son diferentes. Las cosas son diferentes. Y eso es lo que viene a traer Jesús. Jesús viene a traer paz en todas las áreas, incluso sobre el temor de la muerte. Y yo me imagino que estos discípulos en la barca pensaban y quizás temían por su muerte. Vieron un supuesto fantasma y luego vino la voz poderosa que dice, yo soy, no temáis, revelando su deidad. Cristo exige que dejes de mirarlo como un medio para obtener lo que nosotros queremos o lo que tú quieres y que comiences a adorarlo por lo quien es Él. Tenemos que adorar a Dios por quien es Él y Dios es que Él es soberano, mis hermanos. Él es un Dios soberano. Y para terminar, el versículo 21 dice de esta manera, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Aquí está, mis hermanos, la evidencia de un verdadero discípulo. Un falso discípulo, cuando se fue Jesús en el versículo 15, no les cayeron atrás. Ellos lo que querían era, mira, en vez de recibirlo, dice el versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él. Ellos que they wanted to kidnap him, querían apoderarse de él. Pero aquí no fue así. Aquí fue que él vino a ellos de la misma forma que Cristo vino a la multitud. Pero la diferencia es que ellos le recibieron con gran gozo. Y aquellos querían apoderarse de él para hacerlo rey que supliese sus caprichos. Cuando nosotros vamos al final del capítulo 6, no vamos a ir ahora, pero vamos a ir estudiando esto mientras desarrollamos la enseñanza. Nosotros vemos o vamos a ver que la multitud abandona a Jesús cuando sus palabras se vuelven difíciles y confrontadoras. Nosotros vemos que cuando Jesús comienza ahora, vamos a predicar, vamos a hablar de la condición, vamos a hablar de esto y vamos a hablar de lo otro. La gente dice, oye, mi hermano, yo no me apunté para esto. Yo lo que vine fue para coger mi canasta que daba el gobierno de pan y peces y yo me voy. No quería más nada que ver con eso. ¿Ok? Y eso pasa aún hoy. Pasa aún hoy. La multitud, una vez más, mis hermanos, fueron atraídas por sus milagros y esparcidas por sus palabras. La multitud fue atraída por milagros y esparcida por sus palabras. Ellos querían pan, pero no el hacedor.
del pan. ¿Qué pasa en la barca? La barca es como nuestro corazón. La barca también es como nosotros. Aquí nosotros vemos en la barca que los discípulos, a pesar de ser malos estudiantes, como nosotros vimos en la primera enseñanza, en donde Jesús está enseñándole a los discípulos en dónde vamos a buscar pan. Y los discípulos dijeron, aquí no hay un Publix, en vez de decir, Jesús, solamente tú puedes hacerlo. Confiamos en ti porque yo lo he visto antes. Aunque ellos fueron malos estudiantes y tenían poca fe en muchas ocasiones, aquí nosotros vemos que hay una diferencia que marca un verdadero discípulo. ¿Por qué? Porque en el medio del terror y de la tormenta, dice el versículo 21, que ellos con gusto le recibieron en la barca. Mis hermanos, la barca es nuestro corazón. La barca puede ser nuestra situación también. Los discípulos estaban ellos físicamente en una tormenta. Pero nosotros también estamos en una tormenta y a veces pasamos por tormenta en nuestras vidas. El verdadero discípulo es aquel que entiende que cuando nosotros decimos, Señor, ven a mi barca, ven a mi corazón, sigue trabajando, profundice en ella, lo hace entendiendo que a través de eso va a seguir quizás caminando en una tormenta, quizás va a seguir sufriendo en un mundo caído, pero a pesar de lo que esté pasando, estará en paz interno porque Cristo está ahí. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Solamente porque usted está caminando con Cristo no quiere decir que los problemas se desaparecen. No. Un verdadero discípulo acepta a Cristo en su corazón, camina con Él, se desarrolla con Él, pero aunque no cambie la situación externa y no cambie los sufrimientos, no cambie la carga, no cambie los factores pesados, por lo menos tendremos paz interior y tenemos justificación, que pase lo que pase, estaremos con Él en la gloria. Puedes que pase un milagro inmediato, amén. Puede que no, amén. Sea lo que sea, amén. El denominador común es que Cristo está en la barca y un verdadero discípulo abre su corazón y con gusto le recibe. Y lo más interesante es que hay un milagro inmediato. Un milagro inmediato que viene aquí. Porque dice el versículo 21 que ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual, mira aquí, la cual llegó seguida a la tierra a donde iban. Un milagro inmediato. Y eso es lo que Juan registra, que es un detalle único. En el momento en la que Jesús sube a la barca, el viaje termina de una manera sobrenatural. Llegaron enseguida a su destino, mis hermanos. De la misma forma que nosotros llegamos a la presencia en unión con Cristo en el momento de que Él entra a nuestro corazón. Porque el proceso de justificación es inmediato, mis hermanos. Cuando el Espíritu Santo entra en tu corazón, tú eres regenerado, tú eres perdonado, tú eres justificado y tú eres unido en Cristo. Así que ya tú llegaste. El Señor te preserva. Hay un proceso de santificación. Tenemos que vivir una cierta piedad. Tenemos que caminar, cargar nuestra cruz. Tenemos que decirle no a las cosas del pecado, las cosas que no son de Dios, y sí a Él, adorarlo a Él, permitir que cambie nuestra vida. Nosotros vivimos el ya sí, pero todavía no, o sea que no hemos sido glorificados. Pero enseguida, mis hermanos, nosotros llegamos a nuestro destino porque tenemos ya una relación con nuestro Creador. Estamos en paz con Dios. La voz que en Génesis capítulo 1 habló y separó las aguas de la tierra seca es la misma voz que hoy habla en la barca de los discípulos y trae orden y paz inmediata al caos. Y es la misma voz que hoy habla a tu corazón y trae orden y paz en el caos de tu vida. Así, mis hermanos, que el verdadero discípulo no es aquel que nunca tiene miedo o que nunca duda. Todos nosotros, como decía, todos nosotros tenemos temores, mis hermanos. Todos nosotros tenemos miedo. Nosotros dudamos también. Oiga, quizá nosotros fuéramos
o Felipe o fuéramos uno de la multitud. No sabemos. Pero sí te voy a decir algo. Cada vez que tú leas la Biblia, no creas que tú eres el bueno de la película. Tú siempre serás el malo de la película. Siempre será así. Quizá nosotros seamos eso. El que tiene miedo, el que duda. Pero el verdadero discípulo también es aquel que a pesar del miedo y a pesar de la duda, que en medio de una bancarrota total espiritual y del caos de la vida, deja caer los remos del esfuerzo y recibe con gusto a Jesús. Dejar caer los remos es el esfuerzo humano, mis hermanos. Uno batallando ahí, batallando. Let go, let God. Deja que Dios tome el control. Invita a Dios a tu barca. Ya que estamos regenerados, que estamos en Cristo, ya Dios está ahí. Dejarlo entrar a la barca es dejar que Él haga lo que Él solamente puede hacer. Ya tú lo has visto antes, lo verás otra vez. La paz no llega, mis hermanos, porque entendamos la tormenta. La paz llega porque el Dios de Génesis capítulo 1 está a bordo, que es el mismo Dios creador. Y para concluir, mis hermanos, la multitud se quedó en la otra orilla del mar buscando a Jesús en la mañana. Se quedaron en Galilea. Y cuando lo encuentran, Jesús les dirá en la cara esto, porque eso viene ahora la semana que viene. Jesús le dirá, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste del pan y os saciaste. Jesús se lo dirá. Ellos querían un bienestar físico intemporal, pero Jesús lo va a confrontar diciéndoles que dejen de trabajar por la comida que perece y que comiencen a buscar la vida que permanece para vida eterna. Ese es el verdadero discipulado, mis hermanos. La pregunta para nosotros hoy es la misma. Es esta. ¿En qué lado del mar estás tú? ¿Eres de la multitud que busca a Jesús en el monte solo cuando hay panes gratis y bendiciones temporales? ¿O eres el discípulo que en la noche más oscura y en la tormenta más fuerte reconoce la voz del yo soy, se rinde ante su deidad y le abre con gusto las puertas de la vida? ¿Quién eres? Un llamado final, mis hermanos. La gente no debe de venir a Cristo por lo que ellos quieren, sino deben de venir a Cristo por lo que Él demanda. ¿Y qué es lo que demanda Cristo? Él demanda tu vida, tu fe y tu adoración. Así que no busques los milagros temporales. Busca hoy las palabras eternas de vida. ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra predicada hoy. Gracias, Señor, por este recordatorio que tú nos das, Señor, en esta exposición, Señor. Entre el contraste de un discípulo verdadero y un discípulo falso, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo. Y no solamente a caminar contigo, y sabemos que esa ayuda viene a través de tu Espíritu Santo. Pero, Señora, siempre hacer memoria de las cosas grandes que tú has hecho en nuestras vidas. Para así no tener miedo y tener paz. Y no dudar, sino confiar en ti. Señor, te invitamos a nuestra barca, Señor. Te invitamos a nuestro corazón. Y te pedimos, Padre, que tú continúes profundizando, Padre, para que en cualquier área de nuestro corazón que necesite ser conquistado por ti, le dé espacio, Padre, cuando escuche, yo soy, no temáis. Señor, sabemos que en este proceso de santificación vamos a tener nuestras altas y nuestras bajas. Pero, Señor, tú nos preservas, Señor, tú nos cuidas, Padre Celestial. Y tú llevarás a cabo tu propósito en nosotros, Señor. Gracias, Señor, por ese privilegio. Gracias por tu Espíritu Santo, Padre. Y gracias, Señor, por las tormentas, Señor, por los caos, Señor, por las dificultades que pasamos. Porque si no hubiéramos experimentado ninguna de esas, no hubiéramos visto un Dios que pisotea y camina sobre ellas. Gracias, Señor, te damos. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.